a seguir con las operaciones con proposiciones. Recordemos, en la anterior semana hemos dicho que una proposición es el significado de un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos. Y nosotros podemos matematizar, es decir, operar con esas proposiciones, ¿no? Y estudiábamos dos tipos de operaciones que se pueden dar, que son las operaciones unarias de la negación y las operaciones binarias, donde tenemos la conjunción o producto lógico, la disyunción, que puede ser inclusiva, exclusiva, la condicional material y la bicondicional, ¿sí? Entonces nosotros podemos matematizar. Aparecen otras dos operaciones que en realidad vienen formadas tanto por la negación y la conjunción, y la negación o la disyunción, pero nosotros le damos una notación distinta, ¿ya? Entonces, estas dos últimas operaciones que nosotros vamos a estudiar es la conjunción negativa o la negación conjunta. Entonces, es una proposición también binaria. La conjunción negativa de las proposiciones P y Q es la proposición ni P ni Q, que equivale a la conjunción de las negaciones. Entonces aquí nosotros, mire, tenemos la conjunción de las negaciones y aparece una palabra ya equivalente que nos va a definir en la próxima clase lo que son las relaciones entre fórmulas proposicionales. Es decir, esta fórmula de acá equivale a esta fórmula de acá. La notación para la conjunción negativa es esta flechita hacia abajo, ¿ya? Y nosotros leemos ni P ni Q. Es la negación de las conjunciones, la negación de las conjunciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos aprendernos si es flechita para abajo o para arriba? Pues una forma que yo hago, digamos, cuando pongo la conjunción, vean, la flechita es como si estuviera para arriba, y como yo estoy haciendo la negación, pues yo la coloco la flechita para abajo, ¿no? Siempre buscando técnicas para acordarnos de las notaciones, ¿no? Entonces, esta notación yo la puedo reemplazar por esta notación de acá. Se lee ni P ni Q. Bueno, cuando nosotros hablamos del valor de verdad de la conjunción negativa, recordemos, como es equivalente, entonces nosotros decíamos lo siguiente: si nosotros tenemos la conjunción, acá vamos a tener la conjunción, tenemos P, tenemos Q, hacemos la operación unaria de la negación, hacemos la conjunción, recordemos, solamente va a ser verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos, la conjunción. Caso contrario es falso. Entonces, la tabla de verdad de la conjunción de las negaciones, que la podemos reemplazar con esta flechita, es la misma, ¿sí? Solamente será verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Actúa de la misma manera, solamente que estamos trabajando con la negación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la tablita de la conjunción, pues aquí tenemos a P, tenemos a Q y tenemos la notación, ¿no? Tenemos la notación, ¿ok? Algunos ejemplos. Nosotros podemos decir Juan es estudiante, Pedro es estudiante. Si nosotros negamos, nosotros podemos decir Pedro no es estudiante, estamos utilizando una notación simple, ¿sí? O podemos decir, no es cierto que Pedro sea estudiante, estamos hablando de un negador externo, ¿no? Que va por fuera. O podemos decir, Juan no es estudiante, o no es cierto que Juan sea estudiante, ¿no? Nosotros podemos negar. Mi proposición simple, siempre en afirmativo, voy a negarlo. Y ahora voy a conjuncionar esas dos negaciones. ¿Cómo lo leo? Ni Juan es estudiante, ni Pedro es estudiante. O puedo decir, ni Juan ni Pedro son estudiantes. O puedo decir,
Juan no es estudiante y Pedro no es estudiante. Ya estoy negando ambas proposiciones. Entonces, la conjunción, la negación de las conjunciones, esta notación de acá, la podemos reemplazar por esta notación de acá. Ni P ni Q. Ni P ni Q. Ustedes se pueden aprender la tabla de los valores de verdad directamente o pueden construirla, ¿ya? O pueden construirla, si no quieren, no pueden aprendérsela de memoria, pues la podemos construir, ¿sí? ¿Cómo la podemos construir? Conjuncionando la negación de las proposiciones. Por otro lado, tenemos la disyunción de las negaciones. Esa sería la otra operación que nosotros vamos a estudiar. También la llamamos disyunción negativa o negación de las disyunciones, ¿sí? Entonces, la disyunción negativa de las proposiciones P y Q es la proposición no P o no Q, que equivale a la disyunción inclusiva de las negaciones. Lo mismo, acá yo tengo, miren, la disyunción de las negaciones equivale, cambio ya la notación equivalente, es una relación entre fórmulas proposicionales, significa que el valor de verdad de esta formulita es el mismo valor de verdad que esta formulita que tengo acá. Ya, la notación es la flechita hacia arriba, como tenemos una técnica, digamos, nosotros para encontrar, porque siempre vamos buscando técnicas para poder memorizar, digamos, si es la disyunción de las negaciones y la disyunción es una B, ¿no? O la capuchita de mi flecha, lo que hago yo es volcarla, ¿sí? Y la flechita vendría a ser hacia arriba. Bueno, esa es la notación que nosotros estamos utilizando. Entonces, de la misma manera como dice equivale, nosotros podemos construir la tabla de valores de verdad de la disyunción de las negaciones y la propia, ¿no? La propia, esta notación. O memorizar. Entonces, vamos a construir esa tabla de los valores de verdad. Bueno, acá tenemos a P, acá tenemos a Q, aquí tenemos las negaciones, ya nosotros sabemos, y acá tenemos la disyunción de las negaciones. Ustedes saben que solamente será falso cuando ambos valores sean falsos. Caso contrario es verdadero. Entonces, la tabla de verdad de la disyunción negativa es falso cuando ambos valores son verdaderos. Caso contrario es verdadero. ¿Sí? La pueden memorizar así o la pueden construir. ¿Cuáles serían sus ejemplos? Bueno, los ejemplos que nosotros podemos colocar son los siguientes, ¿no? José es conchabambino, José es potosino. Nosotros podríamos decir José no es cochabambino o no es potosino, o no es potosino, lo estamos negando. Esas serían las dos últimas operaciones, por lo que nosotros ya estamos en la capacidad de poder aprendernos toda la tabla de los valores de verdad, ¿no? Entonces vamos a hacer, voy a dejar de compartir acá y vamos a ir al práctico, ¿ya? Vamos a ir al práctico, vamos a ponerle fecha al práctico, que es todo lo que vamos a avanzar esta semana. Entonces, 29 de agosto. ¿Sí? Vamos a empezar con el 29 de agosto. ¿Esta parte no le di a ustedes? ¿Para que encuentren? No, ingeniera. Bueno, entonces, como trabajo con varios grupos, esto va a ser el 29, las tareas del 29, 31 y 2. 29, 31 de agosto. Y 1 de septiembre, ¿ya? Es la parte del práctico que corresponde. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta parte de acá? Este es el segundo taller, la segunda semana que nosotros seguimos trabajando. Para que esté bonito su práctico, ¿ya? Entonces, este es el segundo taller.
corresponde a la fecha 29, 31 de agosto y 1 de septiembre. Listo. Lo primero que vamos a hacer es simbolizar y encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿sí? Acá tenemos a P, bueno, acá tenemos tres proposiciones que son compuestas. No ocurre que haga frío o el viento es caliente. 0 es un número impar o es un número par. No ocurre que o no es verdad que. La raíz cuadrada de 12 igual a 1.73. Mire cómo se las voy a complicar. Si no es verdad que la raíz cuadrada de 12 igual a 1.73, entonces 6 entonces 6 sea múltiplo de 3. Está bien. Nos falta la bicondicional, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir con la bicondicional? A ver, denme una proposición compuesta con la bicondicional. Ayúdenme a armar una proposición compuesta que tenga número. Entonces vamos a poner 2 elevado al cubo es igual a 16, sí, y solo sí, menos 5 es un número natural. ¿Listo? Entonces, para hacer esta tabla, lo primero que yo quiero que ustedes me hagan es el resumen. Realice el resumen de las tablas de verdad de las operaciones binarias, unarias y binarias aprendidas. ¿Sí? Una vez que ustedes realicen la tabla de verdad de las operaciones unarias y binarias aprendidas, ustedes van a simbolizar, ¿ya? Entonces, este va a ser el 6 y este va a ser el 7. ¿Se entiende la tarea? Sí, ¿Se entiende, no? Cuando yo le digo realice el resumen de las tablas de los valores de verdad, yo quería hacérsela, pero se desconfiguró mi Word. Bueno, esto ya se lo paso después, ¿ya? ¿No habrá clases? Sí, solo si la ingeniera se duerme. Bien. Bien, Carlos. Es verdad eso. Voy a dejar de compartir. Vamos a compartir la clase. Bueno, yo quiero que ustedes hagan una tablita así, ¿ya? No pude trabajar con mi Word, era haberlo hecho en Excel, pero ustedes se van a hacer como una tabla resumen, donde van a poner pues dos proposiciones atómicas, P y Q, van a hacer la operación unaria de la negación, luego van a hacer las operaciones binarias de la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, la conjunción negativa y la disyunción negativa. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga. Se lo voy a copiar este cuadrito en el práctico para que ustedes ayuden, ¿ya? Ok, este el cuadrito, se van a ir con su cuadrito. Listo. Y seguimos entonces. Bueno, hemos aprendido ya eso y nos vamos a trabajar con fórmula. Bueno,
Nosotros hemos venido trabajando con proposiciones, hemos matematizado esas proposiciones, entonces para nosotros una proposición atómica ya es una fórmula. Una proposición compuesta viene a ser otra fórmula, entonces nosotros decimos que una fórmula proposicional es toda expresión que posee un número finito de letras. Esas letras son las variables proposicionales, es decir, los nombres de nuestras proposiciones atómicas simples, P, Q, R, y un número finito de enlaces lógicos. Esos enlaces lógicos son las operaciones, ¿no? Las operaciones de la negación, conjunción, disyunción inclusiva, exclusiva, condicional y bicondicional. Y bueno, aquí faltaría adicionar lo que son las otras operaciones de la conjunción negativa y la disyunción, ¿no? Nosotros podemos también adicionar estas otras operaciones para ser consecuente con nuestra definición. ¿Sí? Entonces vamos a adicionar estas otras operaciones más y la flechita hacia abajo, ¿ya? La flechita hacia abajo. Estoy copiando por si acaso. Entonces, eso es una fórmula. Una fórmula es combinar variables con conectivos lógicos, pero me dice en una correcta combinación, en una correcta combinación. ¿Qué significa correcta combinación? En que yo tengo que pasar la instrucción, porque para mí una fórmula es una instrucción que yo le voy a dar a la computadora. Esa instrucción viene dada o viene escrita a través de un editor de mi lenguaje de programación, pero la tengo que escribir bien, ¿ya? Es decir, ustedes se van a dar cuenta que cuando vayan a escribir sus programas, muchas veces lo compilan y no le da error. No le da error, pero no le muestra los resultados que ustedes quieren que le muestre. Prácticamente no le muestra nada. Significa que no han escrito bien la instrucción, ¿ya? Si bien han utilizado tal vez las variables o han utilizado los operadores, pero no la han escrito bien. Entonces, para nosotros una fórmula es una combinación de variable con conectivos lógicos, perfectamente combinado, perfectamente combinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fórmula, todo esto que es la parte de leer y entender, ¿ya? Lo van a hacer ustedes en su plataforma, estén bien extenso, cómo se hace la descripción de una fórmula. Lo primero que tenemos que saber nosotros es reconocer cuáles son nuestras variables y cuáles son nuestros conectivos lógicos. ¿Ya? Es lo primero que nosotros debemos realizar. De esa manera, nosotros poder darle jerarquía a nuestros operadores. Esto es igual que las matemáticas, en realidad son matemáticas, ¿no? Entonces, nuestros conectivos lógicos, nuestras operaciones, tienen niveles. Acá nosotros vemos que el conectivo lógico más débil es la negación. Luego tenemos lo que es la conjunción y la disyunción, ¿ya? Dentro de matemáticas sería el producto y la suma. Luego tenemos la condicional material y por último tendríamos que para nosotros sería la división y por último tendríamos la bicondicional que podría ser el exponente, ¿ya? Entonces nuestros conectivos lógicos también tienen niveles y en base a estos niveles la computadora lee nuestra instrucción y los va ejecutando. Entonces, es muy importante para nosotros el uso de lo que son los paréntesis y el uso de lo que son las sumas, los corchetes y las llaves. Por ejemplo, si yo tengo esta instrucción, miren, una instrucción bien sencillita, 5 más 10 por 2, ¿ya? Y yo la paso así. A la máquina yo no le estoy especificando cuáles son las primeras operaciones que él debe realizar, ¿sí? Tomando en cuenta que tanto la suma como la multiplicación están ocupando un mismo nivel, tienen un mismo nivel. Entonces la máquina no va a saber cómo ejecutar su instrucción. Como la suma que es la U,
y la multiplicación, que es la I, tienen el mismo nivel y son operaciones binarias, necesitan de dos partes para poder ejecutarse, ¿no? Entonces, la máquina puede venir y decir, mi conectivo lógico dominante en esta operación es la multiplicación, ¿ya? La máquina lo puede asumir así. Significa que esta operación de la multiplicación, que es la conjunción, es una operación binaria, necesita de dos partes para ejecutarse, entonces él puede venir y ejecutar. Decir, la primera parte es la suma y la segunda parte, el resultado de esa suma, pues lo voy a multiplicar. De tal manera que cuando ejecuta dice 5 más 10, 15, 15 por 2, 30. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Está haciendo P, O, Q y R y me está poniendo como conectivo lógico dominante la I. Me está diciendo, se ejecuta lo que está dentro de los paréntesis y luego se ejecuta el conectivo lógico dominante. Como también puede decir la máquina, no, esa no es la instrucción, mi instrucción yo quiero que sea esta de acá. ¿Sí? Esta instrucción de acá, donde mi conectivo lógico dominante pues sea la suma. Cuando mi conectivo lógico dominante sea la suma, ya, significa que esta es una operación binaria que necesita de dos partes para poder ejecutarse. Entonces la máquina viene y lee, operación binaria necesita de dos partes, viene, lee esta parte, proposición simple, viene, lee esta parte, proposición compuesta, y primero ejecuta esta parte de acá. Entonces hace 10 por 2, 20, y luego lo suma el 5, 25. ¿Sí? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, 30 es distinto de 25, ¿no? 30 es distinto de 25. Entonces, de ahí viene la importancia de poder indicarle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la máquina va a hacer lo que ustedes le digan que haga, por más inteligente que sea la tecnología, por más inteligente que haya evolucionado la tecnología, la máquina va a hacer lo que ustedes le van a decir que haga. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, digamos, cuando nosotros estamos trabajando con conectivos lógicos cuyo nivel es el mismo, poder indicarle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. No hay que hacer mal uso tampoco de los paréntesis, ¿no? Pero cuando es necesario hacerlo, se lo tiene que hacer. Por ejemplo, si yo tengo esta instrucción, P entonces Q y R, la condicional material tiene un nivel superior a la conjunción. Por lo tanto, en este caso no es necesario el uso de los paréntesis, ¿ya? Yo puedo pasar esta instrucción la puedo pasar así, sin usar los paréntesis, pues la condicional es más fuerte, tiene un nivel superior a la conjunción. Por lo tanto, la máquina cuando vea y lea esta instrucción, directamente va a decir, para poder ejecutar esta instrucción, yo primero voy a ejecutar lo que está a los lados. ¿Ya? Entonces, no es recomendable que nosotros coloquemos los paréntesis. Aunque si colocamos los paréntesis, lo mismo, ¿no? Nosotros, igual la máquina lo puede ejecutar. Ahora, si nosotros queremos que mi conectivo lógico dominante sea la I, es decir, que este sea el conectivo lógico que se ejecute al final, nosotros tenemos que pasar paréntesis acá, ¿ya? De tal manera que la máquina, al igual que en matemáticas, lo que hace es ejecutar lo que está desde los paréntesis interiores hacia afuera. Viene, lee toda la instrucción y ejecuta lo que está dentro de los paréntesis. De tal manera que mi conectivo lógico dominante es la I, ¿ya? Entonces, es necesario el uso de paréntesis cuando nosotros estamos hablando de conectivos lógicos de distintos niveles, donde el conectivo lógico de menor nivel es el último en ejecutarse. Es el conectivo lógico dominante, ¿ya? Aquí el conectivo lógico dominante es la conjunción. Por eso es que yo le estoy pasando entre paréntesis la condicional material.
A eso se llama en una correcta combinación, ¿ya? En una correcta combinación. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos, ya hemos aprendido lo que son las tablas de los valores de verdad de todas las operaciones, de las operaciones unarias y binarias. Ya sabemos los niveles que tienen nuestros operadores, entonces hemos aprendido también a construir el número de filas que va a tener nuestra tabla de los valores de verdad y hemos aprendido a construir de alguna manera ya también las columnas, ¿no? Las columnas en base a las proposiciones atómicas simples y en base a las operaciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Hoy vamos a aprender a construir las tablas de verdad de una fórmula, ¿ya? Entonces, la tabla de verdad de una fórmula tiene su propia tabla de verdad que va a variar en función de la cantidad de proposiciones atómicas que le integran y de su propia complejidad lógica. Para realizar la tabla de verdad de una fórmula hay que determinar, en primer lugar, cuántas columnas y filas va a tener nuestro cuadrito, ¿no? Ya sabemos que el número de filas va a depender del número de proposiciones simples, ¿no? 2 elevado a la n. 2 elevado a la n, donde n son las proposiciones simples. Eso va a determinar el número de filas. Y el número de columnas, pues vamos a distinguir la subfórmula que tiene nuestra fórmula. ¿Ya? Ok, entonces, con el número de columna, lo que nosotros determinamos es la historia de formación de una fórmula. Por ejemplo, si nosotros tenemos una proposición simple, PQR, su fórmula es PQR, es ella. Si nosotros tenemos una proposición compuesta, P y Q, la historia formacional de esta fórmula, pues, es una columna para P, una columna para Q, una columna para P y Q. Lo mismo sucede con las otras operaciones, ¿no? Ya sea la disyunción, la condicional o la bicondicional. Mire, si nosotros tenemos esta formulita de acá, esta fórmula, tenemos P y Q, entonces P o Q o no R, de alguna manera me está indicando que mi conectivo lógico dominante es la O. La O, operación binaria, necesita de 2 partes para poder procesarse. La primera parte es todo esto que está acá, ¿sí? Y la segunda parte es todo esto que está acá. 2 proposiciones compuestas, ¿no? Entonces, esta primera parte que está acá va a tener una historia y lo mismo sucede con esta otra parte que está acá, ¿no? Va a también tener otra historia. Entonces, ¿qué es lo que hace dentro de lo que es el algoritmo de la computadora? Lo que hace es estudiar esta formulita, ¿ya? Entonces, como mi conectivo lógico dominante es la O, pues la primera parte va a ser esta de acá, P y Q, entonces P o Q, y mi segunda parte va a ser no R. Seguimos trabajando con esta formulita de acá. Mi conectivo lógico dominante ya en esta subfórmula es la condicional material. Operación binaria tiene 2 partes, P y Q y P o Q. ¿Ya? Unidos ambas por el término de enlace, sí, entonces. Verificando esta formulita de acá, mi conectivo lógico dominante es la I y acá es la O. Operación binaria necesita de dos fórmulas, ¿no? Entonces aquí mi fórmula sería P y Q, que son mis proposiciones atómicas, P y Q, que son mis proposiciones atómicas, y por el otro lado tenemos no R, mi operación es no, y mi proposición atómica es R. De tal manera que al haber hecho la historia formacional, yo he identificado 3 variables, las 3 variables que son P, Q y R. P, Q y R. Entonces, mi tablita va a tener 2 elevado a la 3, ¿no? 2 elevado a la 3, 8, 8 filas. ¿Okay? Entonces, con eso yo voy a armar mis 8 filas y las operaciones, pues las columnas van a venir dadas de esta manera, ¿no? Mi última columna, dependiendo del método que voy a utilizar, voy a tener una columna para esta fórmula,
otra columna para esta fórmula de acá, otra columna para esta fórmula, otra columna para esta fórmula y otra columna para esta fórmula de acá, ¿ya? De esa manera nosotros sabemos organizar, ¿ok? Bueno, tenemos dos métodos para realizar la tabla, ¿ya? Uno de los métodos lo vamos a llamar el método acumulativo. Dice, como sabemos, el valor de verdad de estas fórmulas va a depender del valor de verdad de las fórmulas atómicas que él integra. Como primer paso, se describen las proposiciones atómicas correspondientes P y Q. Luego, en el método acumulativo, lo primero que hacemos es hacer columnas para las variables proposicionales atómicas. Luego hacemos las columnas para las negaciones y luego hacemos las columnas para las operaciones binarias, ¿ya? Y al final de nuestra tabla, al final nuestra última columna va a tener el valor de verdad de la fórmula completa. Eso es lo que hace el método acumulativo. Entonces, acá tenemos, mire, bueno, P y Q, entonces P o no Q. P y Q, entonces P y no Q. Como primer paso, lo primero que tenemos que ver es que las variables atómicas son 2, P y Q. Entonces nuestra fila, nuestro cuadrito va a tener 4 filas, ¿no? 2 elevado a 2, 4. 1, 2, 3 y 4. 4 filas. Y hacemos una columna para las proposiciones simples, una para P y una para Q. Y ya sabemos nosotros colocar los valores, ¿no? Esta es la posición 0, esta es la posición 1. Verdadero, falso, 2 verdadero y 2 falso. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el método acumulativo? Lea toda su fórmula, verifique si existen operaciones unarias y haga una columna para todas las operaciones unarias de la negación. Entonces yo leo toda mi formulita y aquí identifico que existe una operación unaria. No Q, ¿no? Entonces, ese es mi segundo paso. No Q. Entonces voy a decir, si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. ¿Listo? Entonces ya tengo mi segunda columnita o mi tercera columna, que es la negación. Luego me dice, lea toda su fórmula e identifique las proposiciones simples que usted tiene. Disculpen, las proposiciones compuestas que usted tiene. Es decir, las operaciones binarias. Entonces yo leo acá, leo una operación binaria, P y Q, hago una columna para P y Q, leo el otro lado, identifico otra operación binaria, P o no Q. ¿Ya? Entonces ese es el tercer paso que yo voy a dar, identificar las operaciones binarias. Y digo, la conjunción solamente será verdadero cuando ambos valores de verdad sean verdadero, verdadero, falso, falso y falso. P o no Q. Voy a trabajar con esta de acá y voy a trabajar con esta de acá, ¿no? Vamos a borrar estos valores de acá. Y digo, solamente será falso cuando ambos valores de verdad sean falsos. Entonces yo digo verdadero, verdadero, falso y verdadero, ¿no? Estoy haciendo la disyunción. Verdadero o falso, verdadero, 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 falso, falso, falso y falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Y ya tenemos esta otra segunda columna. Por último, me dice usted vaya haciendo todas las operaciones binarias y por último, en su última columna, el valor de verdad de la fórmula completa, ¿no? Entonces, yo leo mi fórmula completa, el conectivo lógico dominante es la condicional material, ¿sí? Entonces hago una columna para mi fórmula. Digo P y Q, entonces P o no Q, ¿sí? Tomando en cuenta que P y Q viene a ser mi antecedente y P o no Q viene a ser mi consecuente. Entonces, como ya yo me sé la tabla, digo,
Si mi antecedente es verdadero, mi consecuente verdadero, verdadero. Si mi antecedente es falso, mi consecuente verdadero, verdadero. Si mi antecedente es falso y mi consecuente falso, verdadero. Y si mi antecedente es falso y mi consecuente verdadero, verdadero. ¿Sí? De esa manera, hemos construido la tabla de los valores de verdad, ¿sí? Utilizando el método acumulativo, ¿ya? Primero, saber cuántas filas tiene. Segundo, hacer una columna para todas las proposiciones simples atómicas. Verificar si existen subfórmulas con la operación unaria de la negación, hacer tantas columnas por operaciones unarias tengamos. Verificar si existen subfórmulas con operaciones binarias, hacer tantas columnas tengamos. Y por último, nuestra última columnita, nuestra última columna va a tener pues el valor de verdad de la fórmula completa. ¿Ya? Existe otro método, el otro método que se llama el método paso a paso. Bueno, esto lo voy a dejar acá para que ustedes hagan luego la práctica. Ok. Y nos vamos a el método paso por paso. Este método paso por paso, lo primero que hacemos nosotros es, te voy a mostrar en la práctica. La práctica es esta, ¿ya? Acá tengo una formulita P y Q, entonces no Q. Mi conectivo lógico dominante es la condicional material. Operación binaria necesita de dos partes para poder ejecutarse, ¿sí? La primera parte es una operación, una proposición compuesta, la segunda también es una proposición compuesta. ¿Cuál es la diferencia para el método paso a paso? Lo primero que tengo que hacer es colocar los valores de verdad de las proposiciones simples atómicas componentes, P y Q, ¿ya? Hacer una columna para P, una columna para Q. ¿Cuántas filas va a tener? Independiente del método, son 2 a la N, ¿no? 2 a la 2, 4. 1, 2, 3, 4. Luego escribo toda mi formulita, la escribo y hago una columna por cada una de las variables y por cada uno de los conectivos lógicos. Entonces, miren, acá P, una columna, mi conectivo lógico I, otra columna, por Q, otra columna, por la conjunción, otra columna, por la negación, otra columna, y terminando con Q, ¿ya? He puesto los valores de las proposiciones simples atómicas componentes al lado izquierdo. El primer paso que voy a hacer es buscar en toda mi fórmula los valores de P y reemplazar. Entonces, tengo acá, los reemplazo. Donde hay otra P no hay. Busco a Q, ese es el primer paso. A Q lo encuentro acá y a Q lo encuentro acá. ¿Sí? Entonces, agarro todos los valores de las proposiciones simples y lo voy a reemplazar. El segundo paso, lo mismo, voy a buscar si dentro de las operaciones existe una negación, ese es mi segundo paso, ¿sí? Entonces voy a encontrar el valor de verdad de esta negación, la negación de Q, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero. No hay otra negación. El tercer paso, voy verificando las operaciones binarias, ¿ya? Entonces la I, voy a hacer la conjunción de esta formulita más esta formulita de acá, ¿vean? Y el I me va a salir acá. Entonces dice verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, ¿ya? Ese sería mi tercer paso que yo voy a hacer. Sigo verificando
y ya solamente tengo el conectivo lógico dominante, ¿no? Este conectivo lógico dominante que es mi cuarto paso, que va a tomar estos datos de acá y estos datos de acá para poder ejecutarse, ¿no? Entonces digo, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente falso, falso, si mi antecedente es falso y mi consecuente verdadero, verdadero, si mi antecedente es falso y mi consecuente es falso, verdadero, si mi antecedente es falso y mi consecuente verdadero, verdadero. ¿Ok? Verdadero y verdadero. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Creo que está bien, ¿no? A ver, revisemos. Q, Q, la negación, falso, verdadero, la conjunción, verdadero, falso, falso y verdadero, falso, y falso y falso, falso. Ahora hacemos la condicional, falso, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Listo? ¿Cuál método van a utilizar ustedes? El que les sea más fácil, ¿ya? En este caso es importante aprenderse los dos métodos, pero algunos son más diestros aplicando este método de acá y otros son más diestros aplicando este método de acá, ¿no? ¿Listo? No sabemos cuál. ¿Preguntas sobre los métodos? Todo bien, que digo, Nada. Los que están viendo por primera vez, ¿alguna pregunta sobre los métodos? Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a trabajar. Bueno, ustedes van a trabajar. Yo le voy a dar, a ver un momentito, le voy a dar 3 formulitas, ¿ya? Ujú. Vamos a compartir. Y mi práctico, ¿dónde está mi práctico? Ok. Dice, realice las tablas de los valores de verdad de las siguientes fórmulas proposicionales, ¿ya? Vamos a colocar 3 formulitas. Ahí va su primera fórmula. Utilizando cualquiera de los métodos aprendidos. ¿Listo? Ahí vamos, ahí tienen una primera, vamos a encontrar una segunda. Una segunda fórmula. A ver, me voy a inventar. Ok. Ahí se lo estoy poniendo con colorcito. Y una tercera fórmula. Ujú.
Bueno, de esas dos formulitas, ¿ya? Vamos trabajando, lo quiero ver trabajando a todo. Tenemos exactamente 12 minutos, ¿ya? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, genial. ¿Listo? ¿Lo podemos hacer en cuaderno? Lo pueden hacer en cuaderno, ¿ya? Ya. Yo me voy a atender una cosita que tengo que hacer. 12 minutos son exactamente a las y 30 vuelvo, ¿ya? Por si no me encuentran en el aula. Cualquiera de los métodos, ¿ya?
operaciones binarias. Las operaciones binarias, como su nombre lo indica,
¿Cómo vamos? Yo ¿Pudimos terminé la avanzar? primera. Yo ¿Ya terminé la terminaron? primera. La primera, ¿no? Ok. Sí, ingeniera, ya está. La ¿Las dos me dos? falta, la dos me falta un poco. Ya está, ingeniero. Bueno. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a ir a la clase. Uy, ¿dónde está mi clase? Aquí. Bueno, ¿para qué hemos hecho nosotros, para qué aprendemos nosotros a hacer la tabla de los valores de verdad independientemente de los métodos, ¿ya? Lo primero que se van a dar cuenta, bueno, si ya ustedes tienen esa habilidad de construir las tablas, es porque ya se saben los valores de verdad, ¿no es? De las operaciones. Si no se saben los valores de verdad de las operaciones, no van a poder avanzar. Esto es como cuando, acuérdense, cuando teníamos que aprender a multiplicarnos en secundaria, si no aprendíamos la tabla de los valores de verdad, pues no aprendemos a multiplicar. Y entonces tenemos que aprender la tabla de los valores de verdad de todas las operaciones, la notación, tenemos que aprender los métodos para recién ir a clasificar. Entonces recordemos, una fórmula es la combinación de variables con conectivos lógicos. Y las fórmulas las vamos a clasificar en tres tipos. Uno, lo que son las tautologías o verdad lógica. Dos, lo que es la contradicción o antitautología o falsedad lógica. Y tres, la contingencia. Entonces vamos a decir tautología. Tautología es una fórmula proposicional que resulta verdadera en todos los casos independientemente de los valores de verdad de las proposiciones atómicas intervinientes. Entonces aquí salía su primer ejercicio, ¿ya? Cuando nosotros verificamos esta formulita, bueno, hemos hecho uso de lo que eran los corchetes y los paréntesis. Hemos visto que el conectivo lógico dominante es la condicional material. Operación binaria necesita dos partes, ¿no? Una proposición compuesta, otra proposición compuesta, y construimos la tabla, ¿no? Yo en este caso he aplicado el método acumulativo. Lo primero que tengo que fijarme es que si hago la historia formacional, pues yo dentro de esta formulita voy a tener tres proposiciones simples atómicas, ¿no? P, Q y R. Entonces mi cuadro va a tener 2 a la 3, 8, 8 filas. ¿Y cuántas son las proposiciones simples? 3. Una columna para P, otra para Q, otra para R. Y en este método acumulativo lo que nosotros es armar nuestra tablita, ¿no? Hacemos las posibles combinaciones, buscamos si existe alguna negación, si no existe vamos haciendo las tablas de las operaciones binarias, ¿no? Hasta llegar a la fórmula completa. Cuando nosotros trabajamos con fórmulas muy grandes, lo que podemos hacer es etiquetarlas. Por ejemplo, yo acá, P entonces Q, le he puesto una etiqueta A, Q entonces R, le he puesto otra etiqueta B, A y B, la conjunción, bueno, acá no le he puesto etiqueta, P entonces R, le he puesto otra etiqueta, de tal manera que en mi última columnita, pues yo solamente trabajo con las etiquetas, ¿no? Bueno, en este caso yo lo hago así porque mi Word es pequeñito, mi hoja, ¿no? Entonces podemos etiquetar. Entonces, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples atómicas, independiente de estos valores de verdad, una fórmula es una tautología cuando todos sus valores de verdad son verdaderos, ¿no? Aquí nosotros lo podemos ver. Y entonces, cuando es verdadero, decimos que es una tautología o verdad lógica, ¿sí? Bueno, eso es lo que debió haberle salido a ustedes por cualquiera de los métodos, ¿no? ¿Eso le salió? ¿Puro verdadero? Sí. Ok, al que no le salió puro verdadero, revise. Ya en alguna partecita se equivocaron. Ok. Bueno, el segundo ejemplo hablamos de lo que era la contradicción. ¿Ya? La contradicción es una fórmula proposicional cuyo valor de verdad resulta siempre falso
independiente de los valores de las proposiciones atómicas integrantes. Entonces acá, mire, tengo otra formulita que no se la di porque iba a ser muy largo para ustedes, ¿ya? La voy a copiar ahorita dentro de su práctico. Vamos a buscar su práctico acá. Y después vamos a inventarnos otras fórmulas más. Clase 5. Entonces, en este método yo utilicé el método paso por paso. Recordemos, paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer son las proposiciones simples. Acá hay 2, P y Q. Tiene 4 filitas. Y hacemos columnas para las proposiciones simples. Luego escribimos toda la fórmula, y hacemos una columna por cada variable y cada conectivo lógico, ¿no? Siempre tratando de leerlo de menor nivel a mayor nivel, ¿ya? Y bueno, leemos toda la fórmula y vamos colocando. El primer paso es colocar los valores de verdad de P, de Q. Luego buscamos, por ejemplo, acá nosotros no podemos ejecutar N acá. Disculpe, el no acá. Si es el más débil, pero el no está fuera de corchetes y paréntesis. Esto significa que este es un conectivo lógico dominante tanto a la conjunción como a la condicional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como en matemática, primero los paréntesis internos y luego salir hacia afuera. Entonces, utilizando este método, el valor de verdad es falso. Entonces, es una falsedad y es una contradicción. Independientemente de los valores de verdad de las proposiciones atómicas componentes, siempre va a ser falso. Siempre va a ser falso. Y por último tenemos lo que es la contingencia. La contingencia, acá tenemos una contingencia. Acá estamos utilizando el método acumulativo, ¿no? No es ni verdadero ni falso, ¿ya? Es una indeterminación, ¿ya? No todos sus valores son verdaderos ni todos sus valores de verdad son falsos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una contingencia. Dice, es una fórmula proposicional que no es tautología ni contradicción. Entonces, una fórmula proposicional es la combinación de variables proposicionales con conectivos lógicos. Las fórmulas proposicionales se clasifican en tautología, falsedad y contingencia. Para poder clasificar esta fórmula, uno de los métodos es realizar su tabla de los valores de verdad. Ya, entonces, vamos a dejar tarea para el miércoles, de esa manera ustedes pueden ir practicando. Vamos al práctico y nos vamos a, bueno, para los como ya han avanzado, esta de acá la dejamos, esta también de aquí la vamos a dejar. Aquí vamos a cambiar por este de acá. Y vamos a decir R. ¿Ya? Y así vamos a jugar con esta formulita. ¿Quieren 4 o 5? 4. 5. ¿Por qué son flojos? No tienen que ser flojos. 5 está bien. 5 está bien, pero mientras más practiquen es mejor. 6. Están locos los Ya tampoco. compañeros, No, no le no hagan diga, caso. ingeniera. No le hagan caso, ya están locos. 20 por nada más a los que piden 5. 1, 2, 3, 5 vamos a poner, pero estoy combinando acá los. Estoy aquí, mire, dificultándole su vida estoy. Aquí le voy a poner el O exclusivo, ¿ya? Vamos a trabajar con este de acá que nos cuesta. Este de acá. Acá vamos a poner. Y entonces mi conectivo lógico dominante, aquí lo vamos a control X.
La bicondicional. Y aquí vamos a cambiar. Este lo vamos a cambiar por este de acá. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Dónde están los temas que estamos avanzando? ¿Están en la plataforma? Sí, está en la plataforma. ¿Este práctico está en la plataforma? No. El práctico al final lo subimos. El práctico lo vamos desarrollando acá. ¿Ya? Ok, aquí tienen, miren, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver si están bien escrita. La bicondicional, este es mi conectivo. Miren. Creo que están bien escritas. Acá, este es el conectivo lógico dominante. Aquí, este es el conectivo lógico dominante. Mi conectivo lógico dominante, mira, aquí estoy utilizando ya llaves y corchetes y paréntesis. La negación de la disyunción y la bicondicional. Listo. Entonces, cualquiera de los métodos, por favor, dice, realiza la tabla de los valores de verdad realiza la tabla de los valores de las siguientes fórmulas, proposiciones de cualquier método y clasifíquela. Y clasifíquelas. ¿Listo? Me disculpa, esa flechita para arriba, ¿qué era? A ver, la flechita para arriba, si esto se parece una I, ¿qué sería? Si lo volcamos, la negación de las disyunciones. ¿Sí? Miren, si este se parece una I, yo la vuelco y es la negación de las disyunciones. ¿Ya? Ya, ¿Listo? gracias. Entonces, guardar como y 29 de agosto. Ok. Y se lo voy a pasar, ¿ya? Ya las tengo restauradas las aulas. Permítanme, por favor, en la tarde. Yo creo que le voy a subir el práctico solamente para que lo bajen. Pero ahorita se los voy a pasar a su WhatsApp, si tienen tiempito para ir haciéndolo, ¿ya? Vayan, por favor, haciendo sus prácticos. Cualquier duda, ya saben, nosotros vamos a ir verificando clase a clase, ¿no? El día viernes, ya el día miércoles hablamos y el día viernes volvemos a la presencialidad o el día lunes. Bueno, ¿y qué más? Ya vamos a ver cómo organizamos nuestras clases, dado que todos tenemos que cuidarnos por el COVID, entonces seguramente yo les voy a dar bastante lectura a través de la plataforma y lo que tengamos en clase nos vamos a dedicar básicamente a hacer la parte práctica, ¿ya? De tal manera que, bueno, no sé si vamos a estar 1 hora y media o no sé. O vamos a ver pues cómo se comporta este virus con nosotros, ¿no? Recomendarles ya también antes de que entremos nosotros a la presencialidad, vayan teniendo el alcohol en mano, sus barbijos en mano y demás, porque lo que menos queremos es que nos enfermemos, ¿no? Pero de que volvemos, Claro. volvemos. ¿Ya? Bueno, ya vamos a todos lados, el único lado que no vamos creo que es a clases nada más. Porque en todas partes paramos, ¿no? Todos, ustedes y yo también. A ver, info, esperemos un ratingo. Grupo, hoy es 29 de agosto. Listo, se fue. Llegó, ¿no? A su WhatsApp. Sí, ingeniera, Sí, llegó. ingeniero, ya llegó. Listo. Nos encontramos el miércoles, ¿ya? Hasta luego. Sí, Hasta luego, ingeniera. Chao, Gracias. chao. Que tengan buen día. luego. Hasta luego. Hasta luego.